Las proteínas constituyen sin duda alguna un importantísimo grupo de biomoléculas, implicado en la gran diversidad de funciones que desarrolla un organismo vivo. Son las mayoritarias por ello y pueden suponer hasta el 50% de su peso en seco, es decir, aquel peso al cual se le ha extraído el agua. Vamos a ver que los bioelementos que lo componen son básicamente el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. También pueden estar presentes otros como el fósforo y el azufre, y también se le pueden incorporar sales, cationes metálicos como el hierro, el magnesio, etc. Los constituyentes básicos de las proteínas son los aminoácidos, que se suelen unir en el orden de cientos o incluso miles. Por lo tanto, vemos que las proteínas van a ser macromoléculas, van a tener un tamaño bastante grande. Genéricamente, un aminoácido consta de lo siguiente: de un grupo carboxilo, que es el que da el nombre ácido, grupo carboxilo, que lo vemos aquí, y un grupo amino, de ahí viene el otro nombre, aminoácido. Aquí los vemos en sus versiones ionizadas, que veremos que son las habituales a pH 7. Luego tenemos un carbono, que vamos a llamar carbono alfa, al cual se le une, además de estos dos grupos funcionales, un hidrógeno y un grupo radical R, que es el que va a variar de un aminoácido a otro y que puede ser muy pequeño. Por ejemplo, la glicina tiene un hidrógeno, pero algunos pueden tener un tamaño bastante considerable. Existen, por lo tanto, 20 aminoácidos distintos en virtud de este grupo radical R. Son 20 que pueden estar presentes en las proteínas, aunque puede haber más variedades que no estén presentes en las proteínas, pero sí que pueden estar en las células y en los tejidos desarrollando otras funciones. Podemos comprobar cómo la carbono alfa es un carbono asimétrico, porque tiene sus 4 valencias saturados con grupos distintos. Por tanto, tiene una actividad chiral y de ahí se deriva la actividad óptica de los aminoácidos, de tal modo que podemos ver dos configuraciones. Este sería sobre el papel y aquí lo tendríamos en una visión tridimensional, en la cual vemos que en el centro de un tetraedro estaría el carbono alfa y en los puntos, las puntas, los vértices de estos tetraedros se ubicarían las diferentes sustituyentes. Existen dos configuraciones D y L que nos recuerdan bastante a la de los monosacáridos, en la cual pues los D aminoácidos tendrían el grupo amino a la derecha y los L aminoácidos lo tendrían a la izquierda. De igual modo que decíamos que los D monosacáridos son los que existían en las células y los seres vivos, aquí en el caso de los aminoácidos van a ser los L aminoácidos los que van a constituir las proteínas. Los D aminoácidos son muy escasos en los seres vivos. También existe actividad óptica destrógira o levógira en virtud de hacia dónde desvíen la luz polarizada. Otra característica que van a presentar los aminoácidos es su carácter anfótero. Esto significa que pueden actuar como ácidos o como bases en virtud de los valores del pH. De hecho, a pH 7 tenemos el grupo carboxilo ionizado de la siguiente manera. El grupo carboxilo tiene carácter ácido, por lo tanto tiende a liberar protones. Y a estos valores de pH, que son los fisiológicos, el protón ha sido liberado y por tanto queda ionizado con esta carga negativa.
El grupo amino, sin embargo, tiene un carácter alcalino y tiende a captar los protones del medio. Por tanto, a los valores del pH que podemos considerar fisiológicos, ya tiene captado el protón y por lo tanto estaría ionizado con esta carga positiva. Esta sería la forma que se denomina zwitterión. Como vemos, la carga neta vale 0 porque hay una carga negativa y una carga positiva, pero que en global se anulan entre sí. Por lo tanto, podemos comprobar como a pH 7, la mayoría, no todos, como veremos más adelante, de los aminoácidos van a tener carga 0, aunque con cargas internas. Y vemos que efectivamente los aminoácidos tienen un grupo ácido y un grupo alcalino. Cuando el pH es ácido y por lo tanto hay una gran cantidad de protones en el medio, lo que tenemos es esta forma. Vemos que, por supuesto, el grupo amino está protonado, porque hay muchos en el medio, pero hay tantos protones en el medio que el carboxilo no lo puede abandonar. Y por lo tanto se queda con él y la carga neta de este aminoácido que a pH fisiológico era 0, aquí pasa a ser positiva. Con el pH alcalino ocurre lo inverso. Cuando el pH sube de 7, la cantidad de protones que hay en el medio es muy baja. Por lo tanto, el grupo amino no puede captar los protones del medio, que es su tendencia, porque sencillamente hay muy pocos. El grupo carboxilo, por supuesto, ya lo ha liberado hace tiempo. Por lo tanto, aquí vemos que este aminoácido que tenía carga neta 0 a pH 7, aquí pasa a tenerlo negativa. Por lo tanto, podemos ver cómo a pH ácido, los aminoácidos actúan como alcalinos captando los protones, mientras que a pH alcalino lo que hacen es liberar los protones o no captarlos al menos como harían los ácidos. Por lo tanto, si vemos que a pH ácido los aminoácidos actúan como bases y a pH alcalino los aminoácidos actúan como ácidos, podemos comprobar que también los aminoácidos pueden actuar como sistemas amortiguadores o tampón del medio y evitar variaciones del pH que puedan afectar a las propias proteínas. Existen aminoácidos ácidos porque si da la circunstancia de que el grupo radical R tenga algún grupo carboxilo, como está pasando con este aminoácido en concreto, vemos que hay un grupo carboxilo en la cadena lateral, además del carboxilo que está unido al carbono alfa. Por lo tanto, a pH 7 lo habitual es que estén en este estado. Tenemos los dos grupos carboxilos ionizados, como corresponden a los ácidos a pH 7, con carga negativa, y tenemos el grupo amino ionizado con carga positiva porque tiene carácter alcalino. Estos aminoácidos ácidos a pH 7 van a tener una carga neta negativa, porque tienen dos cargas negativas frente a una positiva. A unos valores de pH más bien ácidos, uno de los dos grupos carboxilos ya empieza a no poder soltar los protones, que sería este de aquí. Y sería a este valor de pH, que es claramente ácido, cuando tiene la carga neta 0. Pero si los valores de pH disminuyen todavía más, al final estarán protonados los dos grupos carboxilos y tendremos una carga neta ya positiva. Por supuesto, cuando el pH es alcalino y ya no puede el grupo amino captar los protones, la carga neta ya sería -2. Y hay
otros aminoácidos que lo que tienen en el grupo lateral R son aminos adicionales a los que tiene el carbono alfa. Aquí lo vemos. Aquí vemos un aminoácido que tiene, además del grupo amino del carbono alfa, un grupo amino en su cadena lateral R. En este caso, a pH 7 va a pasar lo contrario que ocurre con los aminoácidos ácidos. Resulta que a estos valores de pH, vamos a considerar normales, fisiológicos, tenemos la ionización normal de estos grupos, los dos aminos con cargas positivas y el grupo carboxilo con cargas negativas. La carga neta de estos aminoácidos básicos va a ser positiva. Claro, si el pH baja, ¿qué ocurre? Que incluso llega un momento en que el grupo carboxilo no puede liberar el protón. Por lo tanto, tenemos una carga neta positiva, pero en vez de +1 sería +2. Claro, si el pH empieza a subir y a hacerse alcalino, llega un momento en que el primer grupo amino ya no es capaz de captar protones. Con lo cual es a esos valores de pH alcalino cuando la carga neta del aminoácido ya se hace 0. Y si ya llegamos a valores extremos de pH, ya la carga neta se hace negativa porque el segundo grupo amino es el que acaba también no captando ese protón. Un concepto interesante es el de punto isoeléctrico, que es aquel valor de pH en la cual la carga neta del aminoácido vale 0. Es propio de cada aminoácido y va a depender de las constantes de ionización de los grupos amino y carboxilo que posea. En los aminoácidos que no tienen ningún tipo de estos grupos en su cadena lateral R, tendrán un punto isoeléctrico cercano a la neutralidad, alrededor de 7. Pero evidentemente los aminoácidos ácidos tendrán un punto isoeléctrico, por aquí vemos, más bien bajo, valor de pH bajo, mientras que los aminoácidos ácidos hemos visto que la carga neta 0 la alcanzan cuando el pH ya es alcalino, por tanto tendrán un punto isoeléctrico elevado. Visto todo esto, y con teniendo en cuenta algunas de estas características, vamos a establecer una clasificación de los 20 aminoácidos que forman las proteínas. De este modo vamos a observar que existen aminoácidos sin carga y aminoácidos con carga. A pH fisiológico, claro está. Los que son sin carga son aquellos que no poseen en su cadena lateral R ningún tipo de grupo carboxilo o amino. Por tanto, a pH 7 tendrán esa forma de zwitterión o zwitteriana que hemos visto anteriormente. Estos aminoácidos sin carga, en virtud de cómo sea su radical R, se diferencia entre polares y no polares. Aquí vemos dos ejemplos. La cisteína tiene un grupo radical R con un grupo sulfidrilo, SH. Como el azufre ya es un átomo con una electronegatividad importante, apreciable, este grupo va a dar polaridad a la cadena lateral R y, por tanto, se van a considerar aminoácidos polares. Por supuesto, existe lo mismo si hubiese también grupos hidroxilo, por ejemplo. Sin embargo, la leucina sería un ejemplo de aminoácido sin carga, porque los dos son sin carga. Hay que apreciar que solamente tienen su carboxilo con su carga negativa y su amino con su carga positiva, y las dos se anulan. Pero en este caso, vemos en la leucina, vemos que la cadena lateral R es una cadena puramente hidrocarbonada. Solamente hay carbonos y hidrógenos. Por tanto, va a ser totalmente apolar. Y por tanto es un aminoácido apolar, porque aquí no vemos ningún tipo de átomo con una electronegatividad que sea significativa. Hay unos 15 entre unos y otros, y veremos más adelante más ejemplos. Luego, los aminoácidos con carga pueden ser con carga negativa y carga positiva. Las que tienen carga negativa serían aquellos que tienen un carboxilo en su cadena lateral. Y los de carga positiva son aquellos que tienen un grupo amino en la cadena lateral.
Por ejemplo, el ácido glutámico tiene carga neta negativa a pH 7 porque vemos que tiene un grupo carboxilo y el de la cadena lateral R ionizados con carga negativa y serían 2 y una carga positiva en su grupo amino. Por tanto, tienen carga neta negativa a pH fisiológico. Y la lisina sería el caso contrario. Vemos que tienen un grupo amino en su grupo lateral R, se suman dos grupos aminos, por lo tanto, dos cargas positivas, que con la carga negativa del grupo carboxilo queda con una carga neta total positiva a pH 7. Aquí veríamos el conjunto de los 20 aminoácidos divididos en estos 4 grupos que hemos establecido. Estos serían todos sin carga a pH 7, carga neta 0, y estos los que tienen carga positiva o negativa a pH 7. Vemos aquí que la alanina, la valina, leucina, isoleucina, prolina, fenilalanina, triptófano y metionina, todos estos de aquí, si analizamos detenidamente sus grupos laterales R, podemos ver que son todos cadenas hidrocarbonadas y por lo tanto van a tener una apolaridad. Son grupos apolares, hidrófobos y por tanto aminoácidos que van a considerarse no polares o apolares. Por ejemplo, este azufre vamos a considerarlo apolar porque no tiene ningún hidrógeno unido a él, simplemente forma un puente de azufre y por lo tanto vemos que la unión es azufre-carbono y la diferencia de electronegatividad es pequeña que si fuese una unión azufre-hidrógeno. Aquí tendríamos las polares, es decir, siguen siendo de carga neta 0 a pH 7, pero observamos sus cadenas laterales, podemos ver que son polares porque existen moléculas de oxígeno, de nitrógeno, oxígeno-nitrógeno. Vemos aquí el grupo sulfidrilo como he visto antes. Y aquí estaría la glicina que para algunos autores estaría incluido aquí y otros al otro lado porque tiene únicamente un hidrógeno. También es el único aminoácido cuyo carbono alfa no es asimétrico porque vemos aquí que estos dos sustituyentes coinciden. Luego vemos que hay dos aminoácidos ácidos con carga neta negativa a pH 7, el aspartico y el glutámico tienen un grupo carboxilo adicional en su grupo lateral R, y los básicos, es decir, aquellos que tienen un grupo amino en su cadena lateral R, son 3, la histidina, la lisina y la arginina. También podemos comprobar aquí cómo los aminoácidos pueden nombrarse por sus abreviaturas con 3 letras, que son las oficiales, son las que están entre paréntesis, con 3 letras, que serían los símbolos que más se utilizan. Aquí podemos ver en estas 2 diapositivas la representación de los mismos aminoácidos, pero un poquitín a nivel tridimensional, porque aquí sí que vemos que son L-aminoácidos con su grupo amino a la parte de la izquierda y el grupo carboxilo estaría arriba. Y aquí pues podemos ver un poquitín las características de sus grupos laterales que están marcados aquí en estos recuadros. Y podemos ver también cómo hay algunos que tienen grupos laterales realmente voluminosos y grandes y otros bastante pequeños. Aquí vemos el resto que nos quedan y tenemos incluso los que están con carga. También nos puede llamar la atención, y veremos más adelante que tiene consecuencias, la prolina. La prolina forma un ciclo en la cual está incluido el propio grupo amino, de tal modo que este amino, en vez de tener 2 hidrógenos libres, que sería el caso normal, solamente tiene 1. Y aquí, por último, tenemos una clasificación de los aminoácidos también por grupos, es decir, ácidos, básicos, y luego también podemos hacer una clasificación un poquitín más desde un punto de vista químico. Los tenemos aromáticos, que tienen estos ciclos, como estos de aquí. Los tenemos alifáticos, que son de cadena
abierta, no cerrada, como los aromáticos. Tenemos hidroxílicos porque tienen grupos hidroxilo. Tenemos los dos que contienen azufre, que son la cisteína y la metionina. Bien, aquí lo que nos interesa es este diagrama de aquí, que es uno de línea continua y otro de línea discontinua. Los de línea discontinua son estos de aquí, que son los considerados aminoácidos esenciales, que podemos ver en el ser humano son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Estos aminoácidos esenciales son los que no puede sintetizar nuestro organismo, el organismo humano. Esto es un término nutricional. Y por lo tanto los tenemos que incorporar por la dieta. Los otros, los no esenciales, podemos sintetizarlos en nuestro organismo. De tal modo que si nutricionalmente, si hay una falta de algunos de estos aminoácidos esenciales, podemos incurrir en una enfermedad nutricional porque no se podrían formar algún tipo de proteínas y claro, no se puede desarrollar la función importante que hacen.